y el primer lugar en el premio de novela breve de la Cámara Peruana del Libro. Con ustedes, Celenco Vega. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes. Hace unas semanas, mi querido amigo, extraordinario profesor Camilo Fernández me pidió participar de esta mesa junto con Alejandro y con Marco Martos. No es ningún secreto, Marco Martos es uno de los poetas vivos más importantes del Perú. Y yo, por supuesto, que yo acepté encantado, feliz, muy agradecido. Desde entonces me ha dado vuelta en la cabeza las palabras más adecuadas, más justicieras para celebrar un nuevo acontecimiento como este, porque se trata de un día muy especial para Camilo, él cumple hoy 50 años y está cumpliendo además 25 años de esa fructífera labor que desarrolla como crítico literario. Por ello, yo he preparado unas pequeñas, modestas palabras que paso a leer a continuación. El texto se titula Camilo Fernández Cosman, Celebración de la Crítica. Quisiera comenzar este breve discurso dedicado a mi amigo, profesor y académico de la lengua, Camilo Fernández, recordando al gran crítico literario Antonio Cornejo Polar. Sé que Camilo lo apreciará, pues se trata de una de las influencias más importantes y perdurables de sus años de formación universitaria en San Marcos. Poco antes de morir, el autor de la formación de la tradición literaria en el Perú mostró su preocupación por lo que él mismo consideraba un alejamiento de nuestros intelectuales de aquel camino latinoamericanista que se gestó con figuras como Andrés Bello y José Martín, y que prosiguió en el siglo XX con José Carlos Mariátegui, Alfonso Reyes y Pedro Enrique Sureña, entre otros. A Cornejo le incomodaba la abundancia de estudios sobre nuestra cultura realizados por especialistas que pensaban y escribían en inglés, y que lo hacían además para lectores que no éramos nosotros, los latinoamericanos. Además, Cornejo reconocía cierto anquilosamiento de la crítica en nuestros países. Le preocupaba la existencia de pensadores encerrados en su torre de marfil, intelectuales de escritorio que desde sus claustros universitarios fungían de sacerdotes de las letras y seguros y aferrados a sus teorías, aplicaban mecánicamente sus conocimientos al análisis de las obras, sin cuestionamientos y huyendo del imprescindible debate interpretativo. Cornejo abogaba por un replanteamiento de nuestros estudios literarios, por la presencia de críticos que retomaran el camino de los mejores intelectuales latinoamericanos y reemprendieran la misión de pensar nuestra realidad e imaginar sin complejos derroteros que, como la mujer del César, fueran y parecieran nuestros. Desde su propia posición como crítico intelectual, Camilo Fernández ha permanecido fiel a este anhelo expresado por Antonio Cornejo Polar. Teniendo los medios para hacerlo, Camilo Fernández no ha optado, como muchos de sus colegas, por insertarse en la vida académica norteamericana europea. Se trata de un intelectual que decidió pensar Latinoamérica desde una universidad emblemática de nuestro continente, San Marcos. Ya en el plano de su producción intelectual, una rápida revisión de sus 16 libros publicados hasta hoy da fe de esta especial intención de Fernández por contribuir, cada vez con mayor conocimiento de causa, a la renovación de nuestros estudios literarios. De esta forma, en libros como Las ínsulas extrañas de Emilio Adolfo Westphalen, de 1990, Las huellas de Laura, la poética de Jorge Eduardo Ellenson, de 1996, o Rodolfo y Nostroza y la poesía de los años 60, del 2001, Fernández rompe con aquellas ideas esencialistas tan propias de la crítica peruana de los años 80 y 90. La literatura no debe definirse desde una óptica esencialista, escribe en Rodolfo y Nostroza y la poesía de los años 60. Yo no puedo decir que la literatura es un arte que se expresa por medio de la escritura o de la palabra hablada. Esta concepción es imprecisa y obsoleta porque concibe equivocadamente que se puede formular una definición universal de literatura y que existe una propiedad distintiva de los textos literarios, la llamada literariedad. En realidad, continúa, no existe la literariedad. Un joven Camilo Fernández interpela a la crítica de entonces y le cuestiona su incapacidad para superar posturas pasadistas y dogmáticas, posturas que le impedían abrirse a las nuevas corrientes literarias
que apostaban por la heterogeneidad y por el diálogo interpretativo. En textos posteriores, Camilo Fernández va más allá en lo que parece ser un sólido proyecto asumido por él y que consiste en desarrollar una crítica latinoamericana acorde con los anhelos expresados por Antonio Cornejo Polar. Efectivamente, en El Cántaro y la Ola, una aproximación a la poética de Octavio Paz del año 2004, pero sobre todo en César Moro, un antropófago de la cultura del año 2012, Fernández desarrolla la estimulante idea del intelectual latinoamericano como un caníbal simbólico. Un antropófago que devora el saber occidental, lo deglute y lo procesa a su manera para producir una rica cultura híbrida. Este libro, el mejor de lo que Camilo ha escrito hasta hoy, está dedicado a la obra de César Moro, cierto, pero admite muchas lecturas, entre ellas una que se ubica en el nivel de lo no dicho y que, a falta de otro nombre más amable, designamos como el nivel metacrítico. Sirviéndose de César Moro, Fernández nos ofrece el perfil del intelectual latinoamericano moderno, mejor dicho, propone una imagen de lo que debería ser el intelectual en nuestro continente. Es como si el Moro estudiado por Fernández reviviera para interpelar a nuestra institucionalidad literaria en su conjunto, para retarla y señalarle con autoridad el camino de la antropofagia. No se trata ya de escribir desde el lugar de la enunciación de la Academia Europea o norteamericana, como lo denunció en su momento Cornejo Polar. Tampoco se trata de recibir pasivamente los aportes teóricos de Occidente para luego aplicarlos tal cual al análisis de nuestras obras. El intelectual latinoamericano está obligado a asumir sin remordimientos el pensar antropófago. Debe devorar el conocimiento, venga de donde venga, digerirlo y devolverlo en toda su hibridez, convertido en nuevo conocimiento. Fiel a esta doctrina, Fernández mismo es un ejemplo vivo de lo que predica. Ha madurado como intelectual para convertirse en un crítico antropófago. En un continente multirracial y multicultural como el nuestro, donde lo europeo se mezcla con lo prehispánico, él es un caníbal capaz de deglutir en un solo libro los aportes de la retórica general textual de Stefano Arduino, la antropología de Claude Lévi-Strauss, el psicoanálisis de Carl Gustav Jung y condimentar todo ello con un toque de la poética de Aristóteles. Lo interesante, además, radica en que, de libro a libro, Fernández plasma su proyecto intelectual recurriendo a una prosa limpia, más próxima al lenguaje del ensayo que al de la crítica académica tradicional. De esta forma, cualquier lector medianamente culto, haya pisado o no la universidad, puede entender y repensar con nuestro autor aspectos importantes de la literatura y en general de la cultura de nuestro continente. Creo que ahí encontramos el valor principal de la original propuesta crítica desarrollada durante 25 años por Camilo Fernández. En sus libros nos enseña la importancia de devorar sin complejos los aportes de culturas foráneas, como la occidental, para convertirlas en herramientas que nos permitan pensar nuestra propia cultura, tomando como base el principio de hibridez, tan propio a nuestra condición, o tan propio de nuestra condición de latinoamericanos. Es lo que yo quería decir esta noche de celebración por los 50 años de Camilo Fernández y por sus 25 años como crítico literario. Parafraseando un poema de Thomas Eliot, querido y admirado Camilo, se trata de unas palabras privadas que esta noche quería decirte casi público. Bueno, gracias. Muchas gracias.